La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, recoge en un informe remitido al Supremo que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, gestionó comisiones de obras públicas por importe de 620.000 euros. Estas mordidas, no obstante, podrían ascender a más de 1 millón de euros si se agregan las cantidades pendientes de pago por parte de empresas como Acciona. Esto es lo que se deduce de los 8 audios que Koldo García, ex asesor del ministro Ábalos, grabó a escondidas entre 2019 y 2023. La trama operaba así. Ábalos y, por extensión, Koldo generaban las adjudicaciones fraudulentas y Cerdán recaudaba. Cerdán dimitió ayer de sus cargos en el PSOE y como diputado. Después, el presidente Pedro Sánchez pidió perdón y aseguró que nunca debimos confiar en él. El líder de la oposición, Núñez Feijóo, exigió a Sánchez que dimita y descartó una moción de censura. La pregunta que trasladamos a nuestros contertulios es la siguiente: ¿está agotado este gobierno o la buena marcha de la economía le da crédito? La respuesta, en 15 segundos, arranca en portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy viernes 13 de junio iniciamos el programa 2441 de En Portada y lo hacemos para abordar la trama de mordidas que ha puesto en la picota al gobierno español en una jornada en la que el diario La Región dedica precisamente su portada a este tema. Pedro Sánchez contra las cuerdas por corrupción. El presidente del gobierno, que encargará una auditoría externa sobre las cuentas del PSOE, reconoce los graves indicios, pide perdón y admite haber trabajado codo con Cerdán, pero descarta convocar elecciones hasta 2027, refleja el diario. Feijóo, por su parte, asegura: empezaron robando en las primarias y no han dejado de hacerlo. Las declaraciones del líder de la oposición se refieren al presunto amaño en las primarias del PSOE del año 2014, al que apunta también la UCO en su informe. La fotografía de portada es para el 58 Rally de Ourense, que se celebra hoy y mañana, evento que pueden seguir desde el primer minuto en esta casa Telemiño y en la web de La Región. Pero volviendo al tema del día, el caso de corrupción vinculado a Santos Cerdán que acecha al gobierno de España. Para analizarlo contamos con el periodista y analista Antonio Vallejo. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, un placer. También contamos con el abogado Luis Garnil, perteneciente al despacho Lex Aurea, un despacho experto en asesoramiento de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en otras cosas. Bienvenido, Luis. Gracias, buenos días. Y por último contamos con el escritor ourensano Marco Valerio Lama, en un día que además tenemos que desbrozar una trama importante. No sabemos si llega al punto de ser una trama de novela. Bienvenido, Marco. Muchas gracias. Sí. Volviendo al tema del día, antes de nada, comentarles que transcribir audios de este tipo a veces no es tan sencillo. Son grabaciones con móviles en las que algunos comentarios resultan ininteligibles, aunque el grueso de la conversación, la sustancia, la materia, se entiende sin problemas. Los lectores de La Región lo saben perfectamente porque este diario puso a disposición de la ciudadanía los audios de Jácome a través de su página web. Y al igual que los audios de Jácome, las conversaciones entre Cerdán, Ábalos y Koldo, reproducida por la UCO y divulgadas estos días por los medios de comunicación, pues tienen el mismo tono chabacano tipo 13 Rue el Percebe. Los protagonistas hacen recuento de las mordidas que se deben entre ellos, además de las mordidas
que faltan por cobrar. Hablamos de cantidades en torno de 15.000 a 150.000 euros, que son importantes, pero no millonarias para el puesto que ocupan, en línea con aquello que decía Jacome de si metes el palo, mételo a lo grande. Antonio Vallejo, tú eres periodista, analista, también en algún momento estuviste vinculado al Partido Socialista. ¿Cómo se te... Sigo vinculado al Partido Socialista en calidad de militante. En calidad de militante. Militante raso, no secretario de organización ni cosas de estas. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Sé que se me queda muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. El tono, por empezar por una de las cosas que has dicho, bueno, tono absolutamente barriobajero, como casi todas las conversaciones estas que aparecen grabadas de casi todos los corruptos. Yo recuerdo aquella de Valencia famosa, que había un tío contando la pasta, no sé, creo que era del PP, pero es igual, como si fuera de cualquier otro partido, que decía 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000... Bueno, estamos en lo mismo. Pero a mí lo que me importa es que esto políticamente no tiene un pase. No tiene un pase. Se me queda muy mal cuerpo, creo que es un espectáculo absolutamente denigrante, y luego supongo que lo hablaremos, si la pregunta es si esto ha terminado, yo creo que no. Yo creo que no. Supongo que tendremos ocasión de comentar después. Luis Garnell, despacho Les Auria. Esto desde un punto de vista jurídico, ¿qué validez tiene? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que desde luego que es un atentado ya que se conozca el informe de la UCO. No debería conocerse, no debería trascender a los medios. Se trata de un secreto sumario, por lo tanto, jurídicamente yo lo veo un atentado. Creo que no debería salir del procedimiento. Creo que se levantó el secreto sumario. ¿Se levantó? Sí. Sí, se levantó ayer el secreto. Ayer, vale, pues gracias por la apreciación. En todo caso, igualmente son acusaciones secretas para las partes, da igual. Se está cometiendo entonces igualmente un delito de infidelidad de custodia de documentos por parte de los funcionarios. Si ha sido algún funcionario quien lo ha publicado, quien lo ha filtrado, o en todo caso, pues un delito de infidelidad profesional por parte de procuradores o abogados. Entonces, en todo caso, aunque no esté bajo secreto sumario, la información es privada, digamos, para las partes que están dentro del procedimiento. Por tanto, perdona, Luis, sí. Perdona que te interrumpa, porque a los efectos de esta historia hoy también sale publicado en un programa de la cadena SER cómo la vicepresidenta María Jesús Montero le pide a una periodista del País si tiene el informe de la UCO. Esto trascendió, pensaba que no estaban en antena, en el programa, y estaban en antena. Esto te digo porque a veces echa la culpa a los periodistas. No, pero es que la cuestión de... Perdona que la cuestión de las filtraciones a mí me parece gravísima, pero no es culpa de la prensa, ¿eh? No, yo no estoy echando... Si tiene una filtración o conoce un hecho, tiene la obligación de publicar. Yo no echo la culpa de la prensa, de hecho parto de que han sido funcionarios del propio juzgado, funcionarios que pueden ser los propios guardias civiles presentes a la UCO o bien procuradores o abogados, es decir, no sabemos quién ha sido, no estoy echando la culpa a la prensa. La prensa, obviamente, yo entiendo la prensa, es normal, es decir, a mí me llega una información, pues la voy a publicar, la voy a o las partes expandir. implicadas, las partes tienen conocimiento y a lo mejor una acusación particular pues tiene interés en difundirlo, Probablemente. No necesariamente la UCO o el juzgado. Yo no sé quién ha sido, claro, han podido ser, como digo, funcionarios, en este caso sería un delito cometido por un funcionario, o las partes, procuradores o abogados, como he dicho. Entonces, desde ese primer momento ya me parece mal. Creo que en un Estado de Derecho como el que nos encontramos, ya sometemos a las personas que están siendo investigadas a una pena, sin ser aún juzgadas. Entonces, debemos ser más cautelosos con esto. Luego ya, sobre lo investigado, he tenido la oportunidad de ver un poco el informe, sí que son casi 500 hojas, no lo he visto todo, sí que he visto algunas cuestiones. Bueno, a priori pueden existir la presunta comisión de un delito de tráfico de influencias, de cohecho, propio e impropio, porque hay empresas en este caso. Entonces, bueno, estamos hablando de penas de prisión elevadas. Luego, también se habla de que el PSOE es una organización criminal. No lo veo, ya desde el primer momento. Es decir, creo que es demasiado, es una acusación demasiado fuerte, simplemente porque 3 individuos pertenecientes a un partido, pues triquen una serie de comisiones. No podemos tratar a un partido, creo, desde mi punto de vista, de organización. Y eso es un poco mi percepción a día de hoy. Es decir, es una trama que hay que investigar hasta el fondo, y habrá que llevar a esas personas ante el tribunal y ser juzgadas si es que hay elementos para que así sea. Aprovechando esto,
creo que falta una reforma de enjuiciamiento criminal para tratar a personas como Ábalos. Para mí no tiene sentido que siga como diputado. Creo que el juez instructor o jueces instructores deben tener la capacidad para suspender en los cargos a las personas investigadas si hay elementos suficientes, ¿vale?, para hacerlo. Imaginémonos, por analogía, que tenemos a un presunto asesino que lo enviamos a prisión provisional porque hay elementos suficientes de cargo para enviarlo, pues igualmente un juez de instrucción tendría que tener la capacidad. Obviamente, si son cargos de cierta relevancia o importancia, como puede ser el presidente del gobierno, no puedo dotar a un juez de la facultad para enviarlo a prisión por el mero hecho de tener indicios. No, habría que reforzar, por ejemplo, con 5 jueces la decisión o 5 magistrados, ¿vale? Evidentemente, cada caso en concreto requerirá de una resolución pues, más reforzada en el ámbito jurídico. Pero lo que quiero decir con esto es que veo necesario una reforma en ese sentido y no perpetrar a este señor Ábalos que presuntamente, vamos a decir que ha cometido delitos de tráfico de influencias, cohecho, quién sabe si también contra la hacienda pública, lo veremos, que sigan ahí, es que no tiene mucho sentido. Es loable que el Santos Cerdán haya dimitido, pues es lo que tiene que hacer. Es un país democrático que han pillado pues robando o metiendo la mano o trincando mordidas, pues lo que tienen que hacer es dimitir. Y si no lo hacen, que los jueces tengan la facultad para suspenderlo de sus funciones durante la investigación. Es lo que opino. Marco, sí. Discúlpame, es que creo que una vez que se ha pedido el suplicatorio y el suplicatorio se ha concedido, el señor Ábalos el juez puede disponer de lo que hace con el señor Ábalos, si cree que es un procesador normal y corriente, solo que está en la instancia del Supremo. Por tanto, si el juez de instrucción cree que puede destruir pruebas, que hay riesgo de fuga o de reiteración delictiva, que son las 3 causas por las que lo puede enviar a prisión, y lo pide la Fiscalía, pues evidentemente lo puede enviar aunque sea diputado, ¿no? Pero estamos hablando de enviar a prisión. Yo no hablo de enviar a prisión. Tomar cualquier otra medida. Sí, hablo, claro, una medida de este tipo. El pasaporte, cualquier otra medida. Sí, pero yo hablo de una suspensión de funciones, es decir, que la ley prevea, es decir, que esté reglamentado de alguna forma para agilizar esto y que obviamente pues, no se esté riendo al fin y al cabo de toda la ciudadanía, porque ¿cómo la ciudadanía puede ver es decir, pruebas sobre un señor que ha cometido ciertos delitos y sigue en el cargo? Entonces, ¿qué está pasando? Es decir, no hablo de enviarlo a prisión, pero si hablo de suspensión de funciones. Si el juez entiende que permaneciendo en su cargo puede incurrir en una de las 3 causas por las que se le envía a prisión, que es, por ejemplo, la destrucción de pruebas, también puede establecer eso. Yo creo que estamos hablando, si me permite... Sí, Marco Valier. Creo que estamos todos de acuerdo en lo mismo, pero lo estamos enfocando desde puntos de vista diferentes. Yo creo que, y es un punto que además me gusta tocar, el que ha centrado Luis, entre las múltiples y muy variadas cosas buenas que tiene la Constitución del 78, una de las que para mí es una auténtica atrocidad es el inmenso número de aforados que tiene este país en comparación con cualquier otro país de nuestro entorno. Es decir, aquí tenemos, si en Francia hay 3 aforados o en Italia hay 10, aquí tenemos miles de aforados, ¿no? Entonces, eso es una situación que es, como estabas apuntando, que creo que vais los dos por ahí, absolutamente anómala, que un juez de instrucción no tenga que pedir un suplicatorio o cualquier cosa para juzgar a un diputado. Además, aquí hay una doble trampa, porque los partidos concurren a las elecciones con listas cerradas. Y cuando tú concurres con listas cerradas, el acta debería ser propiedad del partido y no del señor, como se está haciendo en este país. O sea, yo voy en una lista cerrada del Partido Socialista que me coloca de tercero, de cuarto, de quinto, donde ellos consideran, pero a la hora de la verdad el acta es mía. Y si yo dimito, tengo derecho a quedarme con el acta, cosa que a mí me parece absolutamente surrealista. Porque si tú quieres que el acta sea tuya, preséntate como en Estados Unidos, como senador por Wisconsin, que te voten a ti, y entonces como los electores te han elegido a ti personalmente, entonces sí el acta es tuya. Y luego puedes cambiarte de demócrata a republicano o hacer lo que quieras. Creo que más o menos era por ahí por donde estabais enfocando el asunto. Y yo te quería hacer una pregunta, sí. Marco. Esta cantera de torrentes que hay en España, Coldo, Villarejo, Roldán, que ya yo creo que ya llegamos al Lazarillo de Tormes. La picaresca española. Si seguimos así, una cantera tremenda, ¿sigue siendo materia de novela esto o no da? Bueno, más bien de... Vamos a ver, esto es una ópera bufa, ¿no? Es casi un sainete, ¿no? Yo cuando apuntabas tú antes el tema de los audios, el bajo nivel
discursivo que tienen entre ellos es realmente llamativo, ¿no? Es decir, podían ser 3 chavales de 20 años hablando de comprar medio gramo de cocaína. O sea, están hablando en un tono que parece impropio de personas que detentan esos cargos y que están en esas esferas de poder, ¿no? A mí me resultaron muy llamativo la manera de hablar que tenían entre ellos, ¿no? Denota que hay una confianza muy, muy grande entre ellos, o sea, hablan a un nivel que se ve que hay una confianza tremenda. Y luego también hay una cosa que estamos hablando aquí, con toda razón, de la presunción de inocencia, de decir, bueno, que esto es una causa, que los delitos... Claro, yo creo que hay 2 cosas diferentes, ¿no? Es decir, a un atracador lo coges con un pasamontañas y una pistola en una sucursal bancaria, apuntando a la gente, intentando llevarse el dinero. Claro, ese señor no tiene una sentencia, no tiene una condena, pero es evidente que ha cometido un delito y que va a pagar por él, ¿no? Yo creo que los audios de ayer no dejan lugar a dudas de que ahí se está cometiendo un delito. Entonces, bueno, yo creo que ya no tenemos ni que ponerle la etiqueta de presunto nada, ¿no? Es decir, es palmario y es evidente que esos 3 conformaban, pues una especie de organización para hacer ese tipo de cosas. Dicho lo cual, yo como ciudadano que no está adscrito a ninguna organización política a día de hoy, ¿qué opino yo? Hombre, yo creo que lo suyo es que el presidente del gobierno dimitiese y convocase elecciones, porque lleva 2 secretarios de organización en 2 años, es un cargo puesto por él. Y los 2, aunque bueno, en realidad es el mismo delito porque los 2 eran amigos, no es que cada uno haya hecho sus cosas, ¿no? Sino que los 2 colaboraban en la misma historia, los 2 se la han clavado por la espalda y bueno, desde mi punto de vista, con mi estándar moral como ciudadano, yo creo que lo suyo es que disolviese las Cortes, convocase elecciones. Eso es lo que yo creo. Ahora bien, entiendo perfectamente que él no lo haga, porque el estándar político de este país no es ese. El estándar político de este país es que el señor X, el jefe de los GAL, nunca ha dimitido, sino que va por ahí dando lecciones de democracia a todo el mundo. El señor M. Rajoy, que estaba en una documentación dada por válida por los jueces, que fue imputado su tesorero, todo eso, jamás ha dimitido. Hubo que echarlo con una moción de censura, si no, ahí seguiría. Entonces, digamos, los estándares políticos en este país no te obligan, ni siquiera estando tú imputado directamente, como se sabía de Felipe González, que había un señor X, o se sabía de M. Rajoy, que apuntaban al presidente. Sin embargo, los audios aquí ayer parece que van en la línea contraria, porque Koldo en 2 ocasiones incluso amenaza con ponerlo en conocimiento de Sánchez, ¿no? O sea, parece ser que en realidad aquí el presidente sí que está aparte de esa trama. Entonces, yo entiendo perfectamente que Sánchez diga, oye, si no han dimitido gente que estaba imputada directamente, yo desde luego, ¿por qué tengo que dimitir yo, no? Esa es mi hay que decir que Felipe González no estaba imputado directamente. Y otra cosa, había indicios que le señalaban. Sí, bueno, ya, pero como señalaba mucha gente y luego queda... Claros y palmarios. Sabemos, perdón, solo una cosa. Y otra cosa. El ministro del Interior, el secretario de Estado, no actuaban por su cuenta. Hasta ahí lo tendremos todo claro, ¿no? Y X se parece menos a Felipe González que M. Rajoy a Mariano Rajoy, ¿no? Dicho esto, te quería preguntar una cuestión en cuanto al análisis político. Pedro Sánchez no dimite y Feijóo no va a hacer una moción de censura. Entonces, ¿cómo se traduce? Es que a mí me interesa mucho más esto que la cuestión jurídica, con perdón del compañero, ¿no? La parte política. La parte política. Sí. Yo creo que la parte política está muy complicada porque estamos en lo que estábamos antes de esto. Hay un gobierno al que no le llega para tener estabilidad y progresar en la legislatura, y hay una oposición a la que nadie se quiere arrimar ni con un palo, salvo la extrema derecha, ¿verdad? Entonces, ¿se cierra la crisis con la salida de ayer de Pedro Sánchez y la petición de perdón? Yo creo que no. Yo creo que fue absolutamente insuficiente la aparición de Pedro Sánchez, y dijo cosas con las que no estoy en absoluto de acuerdo, y lo dice un militante del Partido Socialista, y que afirmo
que las organizaciones no cometen delitos, por tanto no se puede culpar al Partido Socialista ni al Partido Popular de ser una organización criminal. En fin, esto es una barbaridad que no comparto en absoluto. Pero políticamente, ayer el presidente dijo, perdón, bueno, pues mire usted, le acepto el perdón, pero el perdón se pide por los pecados. Eso se va usted a su confesor, y le pide perdón por los pecados que haya cometido. Aquí estamos hablando de política, y como estamos hablando de política, estamos hablando de responsabilidades. ¿Se acaba la responsabilidad en el Partido Socialista y no tiene relación con el gobierno? De ninguna manera. El Partido Socialista es el partido principal del gobierno, por tanto, cualquier cosa que afecte al Partido Socialista afecta al gobierno, y le afecta de lleno. Estas mordidas no tienen relación más que con un par de corruptos y no tienen relación con el gobierno. En absoluto. Tienen una relación directa con el gobierno porque estamos hablando de presuntas mordidas que se hacían con cargo a obra pública. Por tanto, completamente insuficiente la intervención de Pedro Sánchez, y el futuro de la legislatura y del gobierno dependerá de las medidas que se puedan seguir tomando. Yo creo que sería una oportunidad extraordinaria en el próximo Comité Federal, que creo que se celebra el 4 o el 5 de julio, una oportunidad extraordinaria para profundizar en la catarsis del partido. ¿Cómo lo veo yo? Yo, si fuera el secretario general, que por fortuna no lo soy y no tengo esa responsabilidad, iría más allá y convocaría un congreso extraordinario para que los militantes ratifiquen esta dirección, o una dirección reformada o una dirección completamente nueva. Y si fuera presidente del gobierno y tuviera su responsabilidad, que naturalmente no la tengo, intentaría salvar la gestión del gobierno, que es muy buena en términos económicos, en términos de política social, y que está tapada por toda esta basura, presentando la cuestión de confianza al Congreso para que mis socios en el Congreso, es decir, el Congreso mayoritariamente me dijera si tengo confianza para seguir con esta legislatura, que en términos de gestión política y de gestión social y económica está siendo muy buena, 2 años más o no. Y además lo vincularía a la aprobación de un presupuesto. Ya es una broma. Yo te apoyo, pero no te apoyo el presupuesto. Pues si usted no me apoya el presupuesto, nos vamos. Y que los electores decidan. Por tanto, creo que la evolución de esta crisis, la solución de esta crisis y la posibilidad de que el gobierno siga o no va a depender mucho de las medidas que se tomen a partir de ahora, no de la intervención de ayer. Hasta aquí la primera parte, o una buena parte del programa. Hacemos un alto en el camino para publicidad y enseguida volvemos para abordar esta trama de mordidas que salpican al gobierno español. Es una cosa. Ya nos encontramos en la segunda parte del programa y seguimos analizando los casos de corrupción que acechan al gobierno. Tenemos con nosotros a Luis Garnil, del despacho de abogados Lex Aurea. Luis, te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Por qué los audios que acaba de desvelar la UCO, referidos a las mordidas de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo, tienen esta trascendencia, y los audios de la región referidos a Jácome han pasado sin pena ni gloria desde el punto de vista jurídico, desvelando cosas bastante parecidas? Bueno, en primer lugar es el contexto en el cual es obtenida la fuente de prueba. Entiendo que los contextos son diferentes. En el caso de Jácome era un contexto, hasta donde entiendo yo, no conozco los pormenores del procedimiento, la obtención de la fuente de prueba no fue obtenida de forma legal, hasta donde yo sé. Sin embargo, estos audios que obtiene la UCO sí que se hacen en el marco de un procedimiento. Por lo tanto, creo que ahí está la diferencia. A mayor apuntamiento hay que indicar que este informe de la UCO contiene una transcripción de los audios. Esa transcripción es relevante para el público, pero esa prueba puede ser impugnada
y lo más importante ahí son los audios que sean reproducidos en sede judicial en el plenario. Sin esos audios no hay prueba. Por lo tanto, lo que quiero decir es que la clave aquí está en cómo se obtiene esa prueba. Si se obtiene por unos cánones lícitos o se trata de una prueba prohibida que se ha vulnerado un derecho fundamental en la obtención de la prueba. Creo que ahí está la clave. Hasta donde yo sé, los audios de Jacome han sido validados por la justicia. Jacome intentó impedir su difusión. No fue la justicia permitió a la región la publicación de esos audios. Sigo sin entenderlo. Pero la cuestión es cómo fueron obtenidos esos audios. Es decir, quién los grabó, cómo se grabaron. Se grabaron con conocimiento de las personas que estaban interviniendo en la conversación. Es evidente que Santos Cerdán tampoco ¿quién las grabó? Conocimiento de que estaba siendo grabado. Bueno, de hecho, hay que ver si, claro, si esta investigación desde cuándo está abierta. Claro, es que hay cosas que nos faltan por conocer. Él advierte a Coldo, uno de los audios, advierte a Coldo, le dice, no hables de esto, no digas, y Coldo, que es el que está grabando, repite cantidades una y otra vez para dejar constancia de lo que están haciendo, ¿no? Pero volviendo al tema que centraba Antonio, o que le centrabas, perdón, Antonio, claro, el escenario que nos encontramos, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde vamos? Entonces, yo veo muy complicado la situación que tiene Pedro Sánchez porque tiene tantos frentes abiertos ahora mismo. Su mujer, su hermano, ahora ha salpicado ya gestión de gobierno, que pues, estos ministros, ministro Ábalos, perdón, y el secretario. Leire tiene los audios de Leire intentando con el tema de la UCO, que bueno, es una cosa absolutamente surrealista. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que el escenario, si fuese del Partido Popular, no tendría tanta prisa en pedir elecciones. Yo no tendría tanta prisa en pedir elecciones. Yo creo que el Partido Popular tiene un líder a día de hoy que despierta la misma ilusión en el electorado que una colonoscopia, más o menos. Es decir, el señor Feijóo es un líder que se han llevado equivocadamente de Galicia, porque aquí obtenían los resultados electorales espectaculares y no se analizó cómo se conseguían esos resultados, en el sentido de que aquí la fidelización de voto del Partido Popular es muy superior a la que tiene en cualquier otro territorio, pero se ha visto que luego los resultados a nivel nacional de ese tipo de candidato no es. De hecho, en las últimas encuestas, en el último barómetro, ya Santiago Abascal estaba más valorado incluso que Feijóo, ¿no? Despertaba más simpatías en el electorado de derecha, no el voto, pero la valoración. Entonces, yo creo que Feijóo no está ahora mismo en condiciones de pedir la dimisión de Sánchez, teniendo en cuenta que él está presidiendo un partido gracias a que su predecesor en el cargo denunció un caso de corrupción que afectaba a la presidenta madrileña, ¿no? Si no llega a ser por eso, él no está ahí. Entonces, el Partido Popular reaccionó echando al presidente que denunció ese caso de corrupción, que fue una cosa que creo que a toda España nos dejó boquiabiertos, ¿no? Y tiene el problema muy grave de tener a Amazon, que eso le va a costar, en uno de sus grandes feudos del Partido Popular, le va a costar muchos votos. Entonces, yo si fuese del Partido Popular sería prudente a la hora de exigir elecciones, porque a lo mejor las elecciones te dan un escenario que no es el que se espera. A la desesperada... El problema es que a medida que aumentan los problemas del gobierno no puede aumentar la presión de Feijóo, porque Feijóo ya empezó en máxima presión al día siguiente de las elecciones. Al día siguiente de las elecciones del 23 ya dijo que el gobierno era ilegítimo y pedía elecciones. Bueno, más no puede hacer. ¿Qué podría hacer ahora si fuera un líder político solvente? Naturalmente, una moción de censura, aunque la pierda, porque la moción de censura, que en España, y además con buen criterio constitucional, y Vox presentó dos y las perdió dos. Es constructiva, sí. Tiene la misión de crear, de cambiar de gobierno, es decir, de procurarle al país, dentro de la misma legislatura, un gobierno alternativo si hay una nueva mayoría en la Cámara. Pero si no, tiene la virtualidad de que la alternativa se muestra. Porque ella no puede decir, váyase, señor Sánchez, es usted, no, ahí tiene que decir, esto es lo que voy a hacer en sanidad, esto es lo que voy a hacer en servicios sociales, esto es lo que voy a hacer en economía, esta es mi política fiscal. Y eso el señor Feijóo no lo tiene. El señor Feijóo solo tiene, váyase, señor González,
convertido ahora en ríndase, señor Sánchez, pero si no se rinde el señor Sánchez, el señor Feijóo no tiene alternativa. Y como no tiene alternativa, no es capaz de presentar una moción de censura. Dicho esto, ¿esto mejora la situación del problema? No, no, lo agrava, porque tener un gobierno con dificultades y una oposición sin alternativa es una crisis de Estado muy importante. No obstante, si me permitís, si opinión ya es fuera un poco jurídica, yo creo que sí que sería acertada la moción de censura. Al fin y al cabo no hay que pensar en términos partidistas, es decir, somos una sociedad que debe ser bien dirigida si tenemos este sistema que tenemos. Por lo tanto, quizás lo ideal sería la moción de censura, que el 10% de los diputados pues, la soliciten. Si se plantean mociones alternativas pues en los días sucesivos, que se planteen y que se discuta si el actual gobierno debe seguir o no, o si debe cambiarse hasta la próxima legislatura. Yo creo que sería bueno que se abra esa posibilidad. Creo que los parlamentarios deben asumir esa responsabilidad y hacerlo. Considero que si el gobierno está pues, manchado por la corrupción y hay pues, demasiadas personas involucradas del gobierno, como se ha visto hasta la fecha, aparte pesos muy pesados, quizás no hay mucha legitimidad para que siga. Al menos creo que no tiene el apoyo social necesario. Entonces los parlamentarios tienen que dar un paso al frente y al menos discutir, ¿sabes? El gobierno a través de una moción de censura. Yo creo que sea lo ideal y que no esperen ni 2 semanas, tienen que plantearlo cuanto antes. Es mi modo de ver las cosas, vamos, en un sistema como el que tenemos. Es que el Parlamento es para parlamentar. Perdón un segundo. Y convencer. Estamos fuera de tiempo. Un titular, para despedirnos. Un titular. El país se asoma al abismo. Pues yo creo que la crisis no ha terminado y el presidente del gobierno tiene que tomar muchas más medidas. Luis. Bueno, solicitamos responsabilidad política. Hasta aquí en Portada. Les esperamos el próximo lunes a las 11:30 horas con el objetivo de analizar la actualidad orensana, la actualidad gallega, la actualidad española, que es la que nos ha traído aquí en el programa de hoy. No olviden que pueden seguir minuto a minuto lo que ocurre en nuestra provincia y en nuestra ciudad en la web de la región, laregion.es. No olviden tampoco que hoy y mañana se celebra el 58 Rally de Ourense, que podrán seguir también desde el primer minuto, tanto en esta casa, en Telemiño, como en la web de la región. Muchas gracias por seguirnos.